Buenos días, mi nombre es Alfredo Maldonado. Voy a exponer sobre el impuesto de sucesiones. La ley orgánica del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos en Venezuela. Es una normativa legal que regula los impuestos aplicados a las transmisiones gratuitas de bienes y derechos, ya sea por causa de muerte, sucesiones o por actos entre vivos. Donaciones. En cuanto al impuesto sobre sucesiones, se tiene que el hecho imponible del tributo es el impuesto que se genera por la transmisión gratuita de bienes, muebles e inmuebles, derecho a acciones como consecuencia del fallecimiento de una persona. Los sujetos de la obligación tributaria son los beneficiarios de herencias y legados, es decir, los herederos o legatarios. Los bienes sometidos al pago del tributo son aquellos que se transmiten gratuitamente, ya sea por causa de muerte, sucesiones o por actos entre vivos. En este caso, los bienes que se transmiten por causa de muerte incluyen bienes muebles, inmuebles, derechos y acciones, títulos, valores y derechos personales o de obligación situados en el territorio nacional. En cuanto a los bienes desgravados, es decir, aquellos que están exentos o libres de ciertos impuestos o gravamenes al momento de la transmisión hereditaria. La ley en su artículo 10 establece, primero, la vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y se transmita con estos fines a los ascendientes, descendientes, cónyuges y padres e hijos por adopción. En este caso, la excepción se aplica a la vivienda principal, entendida como el inmueble donde el causante tenía su residencia habitual y permanente, facilitándose su transmisión a los herederos, quienes a su vez deberán continuar utilizándola como residencia familiar. Segundo, las cantidades percibidas por conceptos de prestaciones o indemnizaciones laborales. Tercero, los libros, ropas y utensilios de uso personal, así como el mobiliario de la casa del causante, excluyendo las joyas y objetos artísticos valiosos, y los archivos de valor histórico a criterio del Ejecutivo Nacional. El lapso para la declaración de impuestos es dentro de los 180 días siguientes a la apertura de la sucesión, tal como lo dispone el artículo 27 de la ley en comento. Sin embargo, cuando el activo de la sucesión existan bienes que por su naturaleza sea de difícil inventario o en los casos en que por algún impedimento no fueren suficientes los lapsos ordinarios, se podrán conceder plazos extraordinarios para la declaración, siempre que la soliciten los contribuyentes antes del vencimiento del término que fija la ley para hacer la declaración. El registro de información fiscal RIC sucesorial es un registro, un número de identificación tributaria que se asigna a los herederos de una persona fallecida para que puedan realizar trámites legales relacionados con la herencia, como la declaración sucesorial, y cumplir con sus obligaciones fiscales. Es un trámite de carácter obligatorio que se realiza ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. Se tramita en línea a través del portal del SENIAT. Ahora bien, las limitaciones al pasivo en sucesiones es una protección legal para los herederos que les permite garantizar una distribución justa de la herencia. Se encuentra prevista en el artículo 26, siendo estas las prescritas para la fecha de la muerte del causante, las declaradas y reconocidas en el testamento o las que consten en documentos privados suscritos por el causante, entre otras. Para calcular el impuesto, en primer lugar, se determina la base imponible. Se calcula la parte líquida que corresponde a cada heredero. Segundo lugar, sobre la parte líquida que corresponde a cada heredero se aplica la tarifa progresiva graduada, prevista en el artículo 7, que varía según el parentesco entre el fallecido y el heredero, tomando en consideración que la tarifa de la base imponible está expresado en unidades tributarias. Por su parte, los beneficios fiscales son ventajas fiscales que determinados contribuyentes reciben para reducir o anular su carga impositiva. La ley establece como beneficios fiscales las exenciones, exoneraciones, desgravámenes y reducciones. Si nos preguntamos, ¿se puede vender un bien de la herencia sin haber declarado? La respuesta es no. La declaración es un deber, una obligación y un trámite judicial que permite acreditar a los herederos derechos que les suceden de la persona fallecida. Si no se inicia la sucesión, la herencia no podrá ser tomada como parte de su patrimonio.
Para poder disponer del bien se requiere, en primer lugar, del certificado de solvencia o liberación emitida por el CNIA, conforme lo previsto en el artículo 45, el cual se obtiene realizando el debido proceso de la declaración sucesorial ante el CNA, quien luego de la efectuada la recaudación del impuesto o de haberse declarado su exoneración o extinción en los casos determinados por la ley, entregará al contribuyente el referido certificado de solvencia de liberación o mediante autorización expresa del Ministerio de Finanzas, en cuyo caso, una vez declarado el bien, éste podrá autorizar la venta del bien que hubiere pertenecido al causante, previa solicitud motivada de los interesados, antes de haberse satisfecho los impuestos establecidos en la ley, siempre queden suficientemente garantizados los intereses del fisco.